Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque nos permite reunirnos en tu casa, congregarnos, Señor, alrededor de tu mesa junto con nuestros hermanos, porque reconocemos que te necesitamos, reconocemos que somos dependientes absolutamente de ti, Señor, que necesitamos el calor de nuestros hermanos también, Señor, para no enfriarnos, Jesús, para alimentar nuestra alma, Señor, para crecer en la gracia, para testificar más de ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, Señor, en nuestras dificultades, Padre, que afrontamos, para que no nos aparten de ti, sino que podamos afianzarnos en la fe, Señor, que es alrededor de tu nombre santo, Padre. Venimos, Señor, para seguir meditando en ese sacrificio maravilloso, en esas hermosas y poderosas promesas que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Padre, ayuda a tu pueblo el día de hoy a conocerte mejor, a relacionarse mejor contigo, Señor. Y ayuda a todos aquellos hermanos que están delante de tu pueblo exponiendo tu palabra, para que con un temor santo y reverente, Señor, la puedan predicar, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a ver ciertas cositas, ciertos detalles que el creyente debe observar siempre, que no debemos subestimar. Sabemos que tenemos un enemigo que es el enemigo de nuestra alma. No se podría considerar el enemigo de Dios, aunque algunos predicadores dicen que Satanás es el enemigo de Dios, pero es que Satanás es un ser creado, no está al mismo nivel de Dios. Satanás no es todopoderoso, Satanás no es omnisciente, Satanás no lo sabe todo, no está presente en todo lugar. Tres características exclusivas y únicas de Dios. Entonces, ¿cómo podemos considerar que Satanás es un enemigo de Dios? Entonces esa imagen es distorsionada totalmente. Más bien Satanás es un servidor de Dios. Y eso se lo recordó Jesús en la tentación, en Mateo 4, cuando usted lee que Jesús estaba ayunando y dice que se le apareció el tentador. Y usted sabe que le citó tres distorsiones de la Escritura. Y una de las respuestas de mi Señor Jesús fue: solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Por lo tanto, Satanás es un servidor de los designios divinos de Dios. Es en su inmenso poder, en su inmensa sabiduría, en su magnífica soberanía que lo controla todo, que nada se le escapa, que nada le preocupa, que nada le sorprende. Se vale de la maldad, de la rebelión de Satanás para cumplir sus propósitos. ¿Dónde vemos a Satanás sirviendo a Dios en la Escritura? Ustedes lo han leído bastante, a lo mejor hasta se sabe la historia de Job. Dice que los ángeles se presentaron delante de Dios a rendir cuentas, entre ellos Satanás. Dios permitió que Satanás tocara a Job, pero le puso condiciones y Satanás las cumplió al pie de la letra. Un servidor. Le puedes tocar la familia, le puedes tocar los bienes materiales, pero no le puedes tocar la salud, no lo puedes matar. Lo puedes enfermar si tú quieres, pero no lo puedes matar. Exactamente eso fue lo que ocurrió. Entonces vemos a Satanás como ¿qué? Como un servidor. Él creyó que estaba desafiando a Dios. Cuando le dijo, bueno, pero quítale todo lo que tiene para que tú veas cómo te maldice en la cara. No, lo estaba desafiando. Dios estaba valiendo de esa arrogancia, de esa altanería de Satanás para cumplir con su propósito. Entonces Satanás es un servidor. Pero el hecho de que sea un servidor, recordemos que también Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. Porque él anda como ¿qué? Como león rugiente, es decir, como un león hambriento que anda buscando a quien comerse. Entonces no podemos tampoco ignorar sus maquinaciones. Y por lo tanto este mensaje se titula Cosas que Satanás quiere de ti. Satanás quiere cosas de nosotros. Evidentemente no van a ser nunca buenas, porque las cosas buenas provienen del Señor. Como lo dice Santiago, que toda dádiva y don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, del Señor. Pero Él quiere cosas de nosotros, Él quiere cosas, y Él trabaja a favor de ellas. Si bien es cierto, la iglesia tiene su imagen, tiene su enseñanza, tiene su ejemplo de vida en Cristo, en el Evangelio, no podemos descuidar. Y por lo tanto debemos también de conocer un poco al que sí se considera el enemigo de nuestras almas. Así podemos hablar en ese nivel. Y vamos a ver la primera cosa que Satanás quiere de nosotros, que Satanás quiere de la iglesia. Vamos a Números 23:19. Vamos al Antiguo Testamento. Voy a estar leyendo la PDT.
Números 23, 19. Tenemos el libro de la Biblia de Números. Números 23, 19. Vamos a meternos en contexto rápido. El pueblo de Israel estaba en su proceso de peregrinaje, ya habían salido de Egipto y estaban, versículo 19, estoy leyendo el contexto rápido para poder entrar en el punto. Pero había un rey, pues, que no estaba muy de acuerdo con esta gente porque los veía como una amenaza, no los quería cerca, los quería lejos, los quería básicamente destruir para garantizarse de que nunca tuvieran que ver con ellos. Y este hombre contrata a un profeta para que los maldiga. Le dice, dame tu precio, ¿cuánto vales? Quiero que maldigas a ese pueblo, el pueblo de Israel, esa gente que viene pasando por ahí, yo no los quiero cerca. Los quiero bien lejos, los quiero secos. Son una amenaza para mí. Bueno, el profeta le da su monto. El rey, bueno, confía supuestamente que este profeta lo va a maldecir. ¿Y cuál es su sorpresa? Que Dios se le aparece a este profeta. Se le aparece a este profeta y le dice, tú no me lo vas a maldecir. Porque tú no puedes maldecir lo que yo bendigo. Porque yo soy el que da la vida, yo soy el que bendigo, yo soy el que maldigo. Así que tú lo vas a tener que bendecir porque yo lo bendigo. Así que frustran los planes del profeta porque se le apareció Dios. Y ahora le toca confrontar al rey que le pagó para que lo maldijera. Y en esto aparece esta respuesta del versículo 19. Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. Estoy leyendo la versión PDT. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Mira, mis órdenes son de bendecir. Dios ha bendecido a Israel y eso yo no lo puedo cambiar. ¿Qué quiere Satanás de nosotros? Que dudemos de la palabra de Dios. Él quiere que dudemos, pero aquí nos dice el carácter de Dios no es como el de un ser humano que es cambiante. Nos dice acá que Dios no miente. Nos dice acá que Dios no cambia de opinión en el sentido de que va a contradecir su propio carácter. Nos dice que ¿acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Si Dios nos dio una palabra, si Dios a través de su Espíritu Santo te dio una palabra, pastor, pero que ha pasado mucho tiempo, Dios va a cumplir lo que dijo. Si no se cumple, porque Dios no habló, así de simple, ahí no hay de otra. Pero es que no se cumplió y Dios no habló, entonces Dios no te habló. Sencillo. Y eso es lo que Satanás quiere siempre, que tú dudes de la palabra. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con Eva? La hizo dudar de lo que Dios le había dicho. La hizo dudar. Así que Satanás lo que busca es hacernos dudar. Pero siempre tenemos que recordarnos el carácter infalible, inmutable de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambia, que no varía. No. Por eso lo dice acá, no es como un ser humano que cambia de opinión, que es incoherente, dice una cosa ahorita y mañana dice otra y pasado mañana dice otra. Por lo menos lo que pasó aquí en estos días con la presidenta, que se vio envuelta en todo un caso de unos relojes, una cosa. Dijo una cosa en un momento, después se quedó callada, después salió con otra cosa, la fiscalía le dijo otra cosa, y la gente, ¿qué es lo que ha dicho? No le creemos, porque ha tenido muchas versiones, no le creemos. Entonces, aquí dice que Dios no cambia de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice? Busca usted en las Escrituras donde Dios dijo que iba a hacer algo y se haya retractado. Búscalo. O busca una promesa que Dios no haya cumplido. A ver si la encuentro. Entonces, para nosotros luchar contra la duda, tenemos que recordar el carácter de Dios. Tenemos que afianzarnos en su carácter. ¿Por qué? Porque Satanás busca de ti y de mí que dudemos de la palabra. Eso es lo que busca. Lo viene haciendo desde Adán y Eva. Le sembró la duda a Eva y ya mire ya por dónde vamos. ¿No cree usted que esas tácticas antiguas no las va a seguir usando ahorita? Las sigue usando porque le funciona. Le funciona. Así que debemos de guardarnos, tenemos de tener precaución sobre la duda, porque esas son las formas en las que Él trabaja contigo y conmigo. A veces lamentándolo mucho, los cristianos todavía tienen una imagen muy hollywoodense de Satanás, muy hollywoodense, y no se dan cuenta de la forma en la que Él trabaja. Así que Dios no miente, no cambia de opinión, es inmutable, su carácter es firme y verdadero y permanece para siempre. Y por eso dice el versículo 20, mis órdenes son de bendecir. ¿Por qué? Porque Dios ha bendecido a Israel y eso yo no lo puedo cambiar. ¿Por qué no lo puedo cambiar? Porque Dios no va a cambiar de parecer.
Es interesante que este hombre, a este profeta, Dios se le tuvo que aparecer y le tuvo que recordar cómo es él, para que él pudiese entender por qué no podía maldecir a Israel. Porque este profeta supuestamente lo iba a maldecir en el nombre del Dios de Israel. Y el Dios de Israel se le apareció y le dice: no, pero es que porque tú vas a maldecir algo que yo he bendecido. Yo no voy a cambiar de opinión porque a ti te hayan pagado, o porque a este reino le haya gustado la presencia de mi pueblo pasando entre sus países. Porque lo curioso de esto no es que Israel se iba a apropiar de la tierra de este rey. Simplemente lo que quería era pasar, atravesar, para continuar su rumbo. Y este rey dijo: no, ni siquiera eso lo voy a permitir. No los quiero cerca, los quiero lejos, fuera, los quiero maldecir. Entonces tenemos que saber que Satanás quiere que tú y yo dudemos de su palabra, y la única manera de contrarrestar esa sutileza satánica, porque esto es una sutileza satánica, para que vea cómo Dios trabaja, cómo Satanás trabaja, es meditar en el carácter de Dios. Meditar, recordar, profundizar en ese carácter santo, bendito, inmutable, soberano, donde hay esa veracidad, donde sé que si Dios me habló, se va a cumplir. Si no se cumple, Dios no me habló. Sencillo. Dios te dé una palabra, está bien. Ore, espere, medite, porque si fue Dios el que te la dio, eso se va a cumplir. ¿En qué momento? No sé, solo Dios sabe cuándo se va a cumplir. Pero si pasa el tiempo, es más, voy más allá. Te fuiste con el Señor, nunca viste esa palabra cumplida. Me extrañaría saber si fue Dios realmente el que te habló, porque Dios cumple con lo que habla. Si fue Dios el que te habló, se va a cumplir. Dios dijo que iba a hacer algo, lo va a hacer. ¿Cuándo? No sé, pregúntele a ver si le dice. Y si no le dice, igual espere, porque si fue Dios el que te dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. ¿Cuándo? No sé. Abraham creyó que cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, a lo mejor creyó que se lo iba a dar a la semana, a los meses. Ya usted sabe que con Abraham pasaron más de 25 años. ¿Duró tiempo? Sí, porque había un plan de por medio de Dios para trabajar con la fe de Abraham y de Sara. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. Pues Dios el que habló entonces. ¿Y qué hizo Abraham en ese tiempo? Confiar en el carácter del Dios que le habló, que no miente, que no es ambiguo como los seres humanos actuales. Así que ya usted sabe que Satanás te quiere hacer dudar de la palabra. Por eso tenemos que afianzarnos en la palabra, tenemos que echar raíces profundas en la palabra de Dios. No podemos tener una vida superficial con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser presas fáciles de la duda. Y eso es lo que Satanás quiere, hacerte dudar. A veces los evangélicos creen que no, es que Satanás quiere que yo me vuelva ateo. No, Satanás no quiere que te vuelvas ateo. Satanás no va a trabajar contigo de esa forma. A lo del mundo sí los agarra con el ateísmo, por supuesto. Pero es muy raro un cristiano ya con tiempo en el evangelio que haya nacido de nuevo que se convierta al ateísmo. No. Pero sí es probable que dude. Es probable. Y lamentándolo mucho, eso sí es más frecuente en estos tiempos. Entonces Satanás no va a hacer que te conviertas a ateo, ¿no? Él gana con que tú dudes de la palabra. Él gana. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar eso. Vamos a ver otra cosa que Satanás quiere de nosotros. Vamos a Primera de Juan, vamos al Evangelio. Primera de Juan, no es el Evangelio de Juan, es la epístola de Juan, la primera. Recuerde que el apóstol Juan escribió 4 cartas, el Evangelio y 3 cartas más, primera, segunda y tercera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Leo la PDT. Primera de Juan 4, 16. Primera de Juan 4, 16 dice: así sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que Él nos tiene. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. De esta manera, el amor alcanza su plenitud en nosotros. Y así podemos estar seguros en el día del juicio. Tenemos esa confianza porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. El amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo. Pues el miedo tiene que ver con el castigo, así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Por eso lo quise leer en esta versión, porque me gusta mucho como lo dice. ¿Qué es lo que Satanás quiere de nosotros? ¿Qué Satanás quiere de ti y de mí? Que el miedo se apodere de nuestra vida, que seamos personas miedosas. El miedo te paraliza, el miedo no te deja avanzar, el miedo te aísla de Dios y de tus hermanos en la fe. El miedo te hace ser una persona que nunca logra nada en la vida, no es capaz de hacer nada, ni por Dios, ni para sí mismo, ni para con sus prójimos.
Y aquí dice, el amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo. Todos conocemos teóricamente el amor de Dios. Pero ¿dónde tú vas a experimentar el amor de Dios? No cuando sientas depresión, no cuando estés llorando y te den un abrazo. No, tú vas a experimentar el amor de Dios es en los momentos donde algo de tu vida corre peligro. Ya sea la finanza, ya sea la salud, ya sea una relación familiar, X. Mire la vida del apóstol Pablo. Le recuerdo, el apóstol Pablo fue torturado, fue lacerado, estuvo en peligro, naufragó, lo apedrearon, que lo dejaron inconsciente, pasó hambre. Le estoy solamente recordando lo que él mismo dice. Estuvo encarcelado. ¿Qué quiere decir todo esto estas cosas que yo acabo de recordar a usted? Que él estuvo siempre en momentos muy difíciles a nivel personal, por causa del Evangelio, evidentemente. Pero él dice algo, dice que ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, él experimentó el amor de Dios en cada una de estas dificultades bastante complicadas que estuvo, que ni usted ni yo hemos pasado ni siquiera por una situación igual. Por lo tanto, cuando nosotros maduramos en ese amor, no vamos a sentir o no vamos a permitir que el miedo nos domine, porque estamos madurando en el amor de Dios. Fíjese que hay varias maneras en las que el cristiano madura en el amor de Dios. Maduramos, por ejemplo, cuando nos toca lidiar con un hermano que nos es difícil amar, porque hay una realidad, en la iglesia no todos son fáciles de amar. Hay unos que nos cuesta más amar que a otros. Hay unos que son más fáciles por su forma de ser, y son más dóciles, y son más amables con todos. Pero hay otros hermanos que son un poco más agrios, que son un poco más duros, que son un poco más hostiles, ya sea por diferentes razones que ha vivido ese hermano, pero nos cuesta amar a ese hermano. Esa es una manera en la que el cristiano madura. La otra en la que el cristiano madura es precisamente en las situaciones que ya acabo de mencionar. El apóstol Juan vivió situaciones difíciles. Le recuerdo yo que a él lo intentaron matar quemándolo vivo en aceite. Esa era la manera en la que él iba a morir. Pero Dios hizo el milagro y lo rescató, quedó vivo. ¿Y qué hizo el Imperio Romano? Lo mandó a la isla de Patmos, donde luego escribió el libro de Apocalipsis. Fue el único de los apóstoles que no murió martirizado de alguna forma, murió de viejo, como decimos nosotros, de causas naturales. Fue el único. Pero ya usted sabe que las cárceles antiguas no eran precisamente un country club, no eran la mayor comodidad, eran también situaciones complejas, difíciles para un ser humano. Y en medio de ese cuadro, el apóstol Juan experimentó el amor en medio de estas dificultades y no le hizo tener miedo a pesar de estar encarcelado hasta que se murió. Él murió en esa cárcel. Entonces tenemos que madurar, como lo dice acá, Dios es amor. De esta manera el amor alcanza su plenitud en nosotros y así podremos estar seguros en el día del juicio. El creyente que ha madurado en el amor no le tiene miedo a la muerte. Si usted no lo sabe, la ciencia, la psicología, clasifica los miedos humanos y hay muchos que son muy comunes. Y el que está entre los tres primeros, que la mayoría de la humanidad le tiene miedo, es el miedo a la muerte. La gran mayoría de la humanidad le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no sabe qué va a pasar. No sabe cómo va a ser ese momento, no sabe qué hay después de la muerte. Es uno de los miedos más comunes que la gente tiene. Pero acá dice que nosotros podemos estar seguros en el día del juicio. ¿Por qué? Porque tenemos esa confianza en Cristo, porque el amor no sufre de miedo. Versículo 18. Por el contrario, es el amor maduro, echa fuera el miedo. Pues el miedo tiene que ver con el castigo. Y Satanás nos quiere temerosos. ¿Por qué? Porque un cristiano con temor no es un siervo útil para la causa del reino de los cielos y el evangelio. Un cristiano lleno de miedo está inoperativo para el Espíritu Santo. No va a ser capaz de asumir riesgos de ningún tipo, porque está lleno de miedo. Está paralizado y Satanás nos quiere así. Satanás nos tiene así. Fíjense, ya una vez que salimos de las tinieblas a la luz,
Que el Rey de Reyes, el Todopoderoso, nos saca de las garras de Satanás y del pecado, rompe el yugo de la esclavitud con el pecado, nos hace nacer de nuevo. Satanás dice, bueno, está bien, ya yo no lo tengo acá, pero eso no quiere decir que no voy a seguir trabajando con él. No quiere decir que no lo voy a seguir atormentando. No quiere decir que no voy a hacer que sienta mi influencia de alguna manera. Ya vimos la primera, nos hace dudar. Ahora viene con la segunda, nos hace tener miedo. O nos quiere hacer tener miedo, porque el miedo paraliza. Que es lo que la ciencia llama pánico. Estados grandes de pánico. Hay gente que literalmente se paraliza con el miedo, cuando es extremo. Satanás quiere eso del creyente. Pero acá dice que la solución para combatir y para evitar que el miedo se apodere de nosotros es madurar en el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Para que podamos decir, como dijo Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni lo porvenir, ni el futuro, ni el pasado, nada de lo creado nos puede separar del amor de Dios. O sea, nos brinda una seguridad, una tranquilidad tan tremenda que no hay nada que te atemorice. Nada te puede atemorizar. Y así vas a ser útil para el Señor. ¿Por qué? Porque ya usted y yo sabemos que para hacer la obra del Señor tenemos que asumir riesgos y consecuencias. ¿Qué va a hacer eso? Que como estás seguro que en el amor de Dios, esos riesgos no representan para ti miedo alguno. Si lo tienes que sufrir, lo sufres y ya está. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ahorita, el día mañana 8, va a haber un eclipse en el mundo y va a afectar básicamente a América del Norte, Estados Unidos, Canadá, creo que un poquito de México, pero sobre todo Estados Unidos. Y se ha levantado una gran cantidad de teorías alrededor de esta señal en los cielos, ¿no? Como dice la palabra, que en los últimos tiempos habrá señales en los cielos, que esto es un juicio para Estados Unidos, que esto, que lo otro. Pero más allá de esto, es tremendo cómo yo veo cristianos en las redes sociales haciendo comentarios en los que se percibe miedo. ¿Por qué un cristiano tiene que tener miedo por estas cosas? ¿Por qué? Esa es la pregunta aquí. Eso fue lo que a mí me puso a meditar. No que si el eclipse, no que si el juicio contra Estados Unidos de parte de Dios, que si esto, que lo... Total, Dios juzga a las naciones. No es primera vez que lo hace. Si usted lee en las Escrituras del Antiguo Testamento, Dios juzgó a Egipto, a Siria, a todos esos países que aparecen en el Antiguo Testamento, casi todos reciben un juicio de parte de Dios. Egipto, el juicio más fuerte hasta el día de hoy dejó de ser cabeza de las naciones. Egipto era, como decir hoy día Estados Unidos, una nación imponente, pujante. ¿Cuál fue el resultado? Dios lo quitó, ya no es líder de las naciones, ya no es cabeza. Así le ha pasado a muchas naciones en el mundo. Entonces, ¿por qué temer porque Dios traiga un juicio sobre una nación actualmente? Lo va a seguir haciendo. Apocalipsis nos dice que todos los vivos y los muertos se van a presentar delante del trono para ser juzgados. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener? ¿Por qué hay cristianos haciendo comentarios donde se percibe como el miedo? No tenemos por qué temer. ¿Cuál es el miedo entonces acá? Ahí es donde tenemos que mirar, Señor, ¿en qué momento yo he manifestado miedo de alguna forma? Vamos a mirar otro detalle que Satanás quiere de ti y de mí, de la iglesia, en la que sigue trabajando. Vamos a ir en 1 de Juan 1, capítulo 1, unos capítulos más atrás, versículo 8. Sigo leyendo la PDT. 1 de Juan 1:8 dice: si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso, y eso indica que no hemos aceptado realmente su enseñanza. Una de las cosas que Satanás hace luego de que nos incita, luego de que nos insinúa, luego de que, como lo dice aquí la palabra, nos engaña para que pequemos, nosotros, bueno, pues pecamos, le hacemos caso a carne, X, que nos quiere mantener en un estado de vergüenza y culpa. Vergüenza y culpa por causa del pecado, evitándonos así que nos confesemos delante de Dios, que nos arrepintamos para que Él nos perdone, para que nos limpie de toda maldad. O cuando ya le damos mucha rienda suelta a X pecado en particular,
se endurece la conciencia y creemos que ese pecado no va a tener consecuencia o va a ser delante de Dios, Dios va a hacer la vista ciega. ¿Y qué va a hacer eso? Nos va a mantener en un estado de vergüenza y de culpa, condenándonos con cierta frecuencia. Y cuando queremos hacer algo para Dios, o cuando Satanás viene y nos dice, no, pero es que tú no lo puedes hacer porque tú eres un pecador, tú hiciste esto, o te mantienes haciendo lo otro. Esto es otra estrategia que Satanás busca lograr en la iglesia, en los hijos de Dios, para que la culpa nos carcoma, la vergüenza. No, pero es que yo no soy apto, yo no soy digno. Yo no soy digno. Yo no soy digno. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Reconocer que tenemos una debilidad. Aquí hay una realidad, hermanos. Tenemos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Es el que principalmente nuestro aliado potencial para doblegar la carne, la naturaleza pecaminosa, las inclinaciones hacia lo malo, por supuesto. Pero en esta guerra contra los remanentes del pecado, vamos a tener momentos donde vamos a ceder, donde podemos caer, y la palabra dice que el justo se levantará 7 veces, el que confiese su pecado hallará misericordia, dice en Proverbios. Como lo dice acá, si confesamos nuestro pecado, Dios nos va a perdonar porque Él es fiel y justo para limpiarnos. Entonces, no podemos caer en el juego de Satanás, entendiendo estas realidades. ¿Por qué? Porque el estado de culpa carcome la conciencia, te carcome. Solamente vas a estar tranquilo mientras duermes, si acaso, porque yo no sé usted, pero a pesar de que uno está buscando al Señor, a pesar de que estés orando y todo, puedes tener un mal sueño en la noche, puedes tener, como decimos también, una pesadilla. ¿Quién dice que no? Que te paras sobreexaltado en ese momento y después te pones a orar, qué sé yo, hasta que te vuelvas a quedar dormido, o cuando te levantas en la mañana, en tu matutino, pues oras por eso, porque te hizo sentir mal, X, etc. Pero es la culpa lo que hace que el mismo cristiano se deseche al tacho de la basura. Y ahí ya salió ganando Satanás. Como le dije desde un principio, ya cuando Satanás sabe que tú no estás en su reino, él dice, está bien, no vas a venir más para acá, te sacaron de aquí. Pero eso no quiere decir que ahora la vas a tener fácil. La culpa, que caigamos en esa vergüenza. No hay pecado, no hay situación de maldad que Cristo no pueda perdonar. No existe. Toda situación maligna o pecaminosa es perdonada y limpiada cuando el creyente, cuando el Hijo de Dios viene en arrepentimiento genuino a los pies de Jesús, a la cruz del madero. Va a recibir misericordia, va a recibir perdón. Automáticamente la culpa y la vergüenza se tiene que ir. No puedes permitir, porque si ya Dios te perdonó, entonces ¿por qué te vas a seguir martirizando o permitiendo que Satanás te martirice con un pecado que ya la deuda fue quitada? Esa parte nos toca a nosotros. Eso nos toca a nosotros. Eso nos toca a nosotros. Si ya recibiste el testimonio del Espíritu Santo de que ya fuiste limpiado, ¿para qué vas a seguir permitiendo que la culpa y la vergüenza vengan a atormentarte la conciencia? Le puedo recomendar es que usted identifique esas debilidades de tu vida, esas inclinaciones, esas tendencias, esos gustos de tu antiguo ser, para que los mantengas a raya y le pidas al Señor que te ayude en esa área o en esas áreas, porque pueden ser varias. Pero le voy a recordar algo: el arrepentimiento no es solamente el día que usted se convirtió a Cristo, allá cuando te predicaron el Evangelio, que te convertiste hace no sé cuánto tiempo y ahí más nunca te arrepentiste. No, el arrepentimiento vino a nosotros ese día y nos va a continuar acompañando hasta que nos vayamos con Cristo, porque el Espíritu Santo, que dice la palabra, redarguye de justicia, de pecado y de juicio, siempre. Sin arrepentimiento no hay santificación, porque tú te estás santificando, pero de repente viene el testimonio del Espíritu Santo en tu corazón y te dicen, no me gusta cómo le contestaste a esa persona, lo hiciste con orgullo. No, esta ayuda que le hiciste a la vecina, tu motivación no fue pura, no fue correcta. Lo hiciste para ganar un beneficio personal, fuiste egoísta. Y yo pregunto, ¿el orgullo y el egoísmo no es pecaminoso? ¿Y quién es el que te hizo ver eso? El Espíritu Santo. ¿Y qué tienes que hacer luego entonces después que el Espíritu Santo hace eso? Arrepentirte.
Entonces el arrepentimiento llegó a nuestra vida para quedarse. El arrepentimiento es una actitud que siempre te tiene que acompañar. Siempre. Vamos a mirar otro aspecto que Satanás quiere de nosotros. Otro más. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Sigo leyendo la PDT. 2 de Timoteo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo 4, versículo 3. El apóstol Pablo hace un anuncio profético en esta epístola pastoral de Timoteo. En el versículo 3 dice: porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Esto es una gran advertencia profética, número 1. Número 2, es una señal de los últimos tiempos relacionado con la apostasía, y lastimosamente estamos viviendo tiempos donde hay diferentes versiones del Evangelio y donde hay diferentes versiones de Jesús al mismo tiempo conviviendo en muchas iglesias actualmente. Uno de ellos es el mal llamado Evangelio de la Prosperidad, que es muy famoso, es muy común y a la gente le encanta ese evangelio. ¿Por qué? Porque satisface lo que su corazón carnal y natural desea. ¿Qué es lo que quiere Satanás entonces? Que vivamos engañados doctrinalmente. Eso es lo que quiere Satanás. Que tú y yo vivamos engañados doctrinalmente. Es increíble que usted hable hoy con muchos cristianos, o hasta en lo que usted se encuentra en las redes sociales, en los canales digitales, de lo que supuestamente comparten y le dicen amén, y usted le mete la lupa y usted se da cuenta que ese no es el evangelio bíblico, ese no es el Jesús de la Biblia, ese no es el Dios de Israel, es otro Dios, es otro evangelio. Y aquí dice, ¿por qué? Porque buscan rodearse de maestros que les complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Lastimosamente, muchos predicadores que son hoy día populares es por esa razón. Porque le dicen a la gente lo que quieren escuchar. Y eso viene del Antiguo Testamento. Usted ve a los profetas que son de Dios en el Antiguo Testamento, fueron escupidos, encarcelados, los apedrearon, los amenazaron, los torturaron. Pero los falsos profetas eran aplaudidos por el pueblo, eran recompensados por los reyes, los llevaban a las cortes para que le dijeran lo que ellos querían escuchar. Sí, anda la guerra, que Dios te va a dar la victoria. Mentira, venía el profeta. Ahora llaman al profeta que está en la cárcel, ahorita me olvidé el nombre. ¿Qué dice Dios? ¿Te voy a ir a la guerra? No, vas a morir en la guerra, porque Dios ha traído juicio sobre tu cabeza. Y el rey dijo, viste, ya vieron, es que este es el profeta del desastre, yo no le puedo consultar nada porque todo lo que me dice es contrario a lo que yo pienso. Llévelo otra vez para allá, me lo mantiene con agua y pan. Y el rey creyó que era más astuto que Dios. ¿Sabe qué hizo este rey? Se disfrazó. No fue como vestiduras reales, sino se puso un disfraz, otra armadura y tal. Dice el relato bíblico que fueron al campo de guerra y un arquero enemigo lanzó una flecha al aire. La lanzó para ver a quién le pegaba. Y la flecha justico le cayó al rey que estaba disfrazado. Y dice que el rey se mantuvo firme porque no se podía mover, porque si no su ejército se iba a ir mandado. O sea, quiso mantenerse firme ahí para que la cosa siguiera, para ver si ganaba la guerra por lo menos. Él murió. Y la guerra la perdió. Es que ya desde el Antiguo Testamento, y hasta Jesús se lo recriminó a los fariseos, cuando le dijeron, no, que nosotros somos hijos de Abraham. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son como sus descendientes, sus descendientes apedrearon y mataron a los profetas, ustedes son iguales. Hoy día pasa lo mismo con los pastores, con los verdaderos líderes, no son populares. Los que hablan lo que Dios está hablando no son populares, no cuentan con el apoyo económico, no cuentan con una gran multitud de personas, 5.000, 10.000 personas. El día que Jesús dejó claro que Él no iba a complacer a los oídos de sus oyentes, que no le iba a dar siempre lo que ellos querían, ese día lo abandonaron. Lo vimos hace unos días atrás, cuando le dijo, coman de mi pan, de mi carne.
es que a ustedes no les gusta lo que yo estoy diciendo. Si quieren se van, dice que lo abandonaron. Y se volteó a los apóstoles y le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? No hay ningún problema, váyanse. Y dijo Pedro, ¿a dónde nos vamos a ir si tú eres el que tiene la palabra de vida eterna? Jesús no fue popular precisamente por su mensaje. A la gente le gustaban las señales. A la gente le gustaba, mira, anda, que por ahí va a pasar Jesús para ver si te hace un milagro. Mira, Jesús alimentó 5,000, vamos para que nos vuelva a alimentar. A la gente le gustan las señales, le gustan los milagros, pero no le gusta ser confrontados con la palabra de verdad. Juan el Bautista no hizo nunca un milagro y Jesús dijo que era uno de los más grandes predicadores y profetas que iba a haber en el cielo. El día que se le paró a Herodes y le dijo, no es ilícito estar con la mujer de tu hermano, el día que lo confrontó, ese día lo metieron preso. ¿Qué es entonces por qué esto es tan peligroso? ¿Por qué hoy día tenemos que estar muy atentos a quienes prestamos el oído? Para que no nos vendan una doctrina torcida, disfrazada de evangelio, y no es evangelio. No es el Jesús de la Biblia. Lo dijo Pablo, porque llegará tiempo en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Otro caso muy popular hoy día, usted ni se imagina, lo que voy a decir es lamentable, no es para enorgullecernos para nada, es motivo de oración. La cantidad de divorcios que hay en la iglesia hoy día está al mismo nivel de los divorcios en el mundo. Increíble, es algo lamentable. ¿Y eso por qué? Muchos ministerios dicen, no importa, usted se puede divorciar y como Dios perdona todo tipo de pecado, usted comete un error con casarse con esa persona, usted le pide perdón a Dios y Dios le va a traer otra persona más adelante. Le estoy resumiendo la doctrina. Eso es lo que usted encuentra en la Biblia con referente al divorcio. Eso es lo que dijo Jesús sobre el divorcio. Eso fue lo que enseñó el apóstol Pablo. Y hay unos recasamientos y recasamientos, porque algunos se casan 2 y 3 veces. Y agarran este tema como que usted se echó una ducha y se cambió la ropa y se puso otra. ¿Por qué? Porque hay una doctrina falsa dentro de las iglesias. Y Satanás es feliz con eso, y ya Satanás gana. Satanás gana. Entonces tenemos que cuidarnos. Yo le voy a ser honesto, yo no consumo todo tipo de material de las redes sociales, de YouTube. Hay cualquier cantidad de predicadores que se amoldan a lo que dice aquí, a lo que la gente quiere escuchar. A lo que la gente quiere escuchar, pero no lo que la gente necesita escuchar hoy día. Tienen a Dios como el genio de la lámpara. Eso es culpa de ellos mismos. En parte sí, porque usted tiene que tener una búsqueda personal, pero otra parte importante es de la enseñanza que reciben. Las dos cosas van de la mano. O ven a Jesús como un hippie, todo es paz y amor, paz y amor, paz y amor. No todo es paz y amor. Dios es santidad, Dios es justicia, Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es soberano, Dios se pone celoso también. ¿Usted sabía eso? Dios se pone celoso, pero el celo de Él no es pecaminoso, es santo, pero se pone celoso. Y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Entonces, ¿qué quiere Satanás de nosotros? Que vivamos engañados doctrinalmente. Es lamentable que hay cristianos que tienen 30 años viviendo un evangelio falso o con engaño. Y vamos a ver el último punto, no es porque lo haya dejado de último sea menos importante, todos estos puntos son importantísimos, porque aquí descubrimos la artimaña de Satanás en contra de su iglesia y estamos atentos, como dice la palabra, velad y orad, para que ores en contra de las artimañas de Satanás. Pero ¿cómo tú puedes orar en contra de las artimañas de Satanás si no sabes cómo te va a atacar Satanás? Si no sabes cuáles son esas artimañas. Aquí te las estoy dando. Bueno, te estoy dando algunas, porque hay muchas otras. Pero estas son como que dicen las más comunes, las más populares. Vamos a Primera de Reyes, Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 18. Leo la Nueva Biblia Viva. Primera de Reyes, capítulo 18. Bueno, el contexto rápido, Elías, es el tiempo del profeta Elías, la nación de Israel está pasando por un tiempo de oscurantismo espiritual, no está pasando por su mejor momento, el rey que tiene actualmente la nación de Israel es
considerado uno de los reyes más paganos, más impíos, más malvados, más pecadores que ha tenido su historia, como es el rey Acab. La esposa, bueno, si él es malo, la esposa era el doble, la famosa reina Jezabel, la famosa Jezabel que sale en la escritura, que a veces usted escucha cuando algunos hermanos pentecostales oran por el espíritu de Jezabel, que esto, que lo otro. Es inspirado en esta mujer, así que esta mujer era malévola, esta mujer era una pagana, esta mujer no le rendía culto precisamente al Dios del pueblo de Israel, porque ella no era israelita, ella tenía su culto a Baal. Así que en este contexto, la nación de Israel no estaba bien espiritualmente hablando, y Dios levanta a un profeta poderoso, de verdad, que le tenían respeto profundo, no se querían meter con él tan fácilmente, con un mensaje que precisamente no era lo que la gente quería escuchar, pero sí era lo que necesitaba escuchar. Lo que a ti y a mí nos hace crecer en la fe es el mensaje que tú no quieres escuchar, lo que hace que tú y yo nos parezcamos a Cristo es el mensaje que no queremos escuchar. Y en el versículo 16 había un mensajero llamado Abdías, que fue y habló con el rey Acab. Le dijo en el versículo 16. Entonces Abdías fue y le dijo a Acab que Elías había llegado. Y Acab fue a encontrarse con él. Y le dijo, así que tú eres el hombre que ha traído todo este desastre sobre Israel. Fíjese, el rey tiene el cinismo de decir que la situación del país está mal por culpa del profeta. Este sí es cínico, este hombre. Este hombre es un cara dura. O sea, le está echando la culpa de todo el desastre al profeta. Exclamó Acab en cuanto lo vio. Tú eres el que ha traído este desastre, respondió Elías. Correcto. Este desastre por culpa del liderazgo impío y pagano que estaba teniendo el rey. No estaba dando el ejemplo. Porque tú y tu familia, mira lo que le dice, porque tú y tu familia se han negado a obedecer al Señor y han adorado a Baal. Ahora, convoca a todo el pueblo de Israel. Dile que vayan al monte Carmelo junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera que tienen el apoyo de Jezabel, de tu esposa, de la reina. Entonces Acab convocó a todo el pueblo y a los profetas en el monte Carmelo. Y una vez allí, Elías les dijo, ¿hasta cuándo estarán ustedes vacilando entre dos opiniones? Le preguntó al pueblo. Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, sigan a Baal. Yo quiero que usted entienda que aunque espiritualmente Israel no estaba bien, ¿por qué no estaban bien? Porque tenían doble culto en sus vidas. La nación de Israel, por muy mal espiritualmente que esté, usted va a ver en el registro histórico de la Biblia que nunca habían abandonado al 100% el culto al Señor. Nunca. Estaban muy bajitos en el culto, pero no lo habían abandonado al 100%. Y esta generación que le tocó al profeta estaba en una condición que a Dios no le gusta, pero para nada. ¿Por qué? Porque esta nación este pueblo estaba adorando a dos seres. Estaban adorando al Dios de Israel y estaban adorando a Baal. Por eso Elías, cuando tiene al pueblo delante, les dice eso que usted acaba de leer ahí. ¿Hasta cuándo estarán ustedes vacilando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo. No pueden andar adorando a dos dioses, no pueden rendirle culto a dos dioses. ¿Qué es eso? Ese fue el pecado de la nación de Israel, de esta generación que le tocó al profeta Elías. Y esta es la artimaña satánica en contra del pueblo. Que Él quiere que tú y yo tengamos doble culto. Que usted adore, que usted venga a la iglesia, que usted se reúna, que usted cante, que usted sirva, pero que también le rindas culto a otra cosa. Y aquí yo no estoy hablando de la idolatría tradicional, aquí yo no estoy hablando de que usted tenga una estampita de José Gregorio Hernández, una imagen de Santa Rosa de Lima. Yo no estoy hablando de la idolatría o del culto idolátrico tradicional. Estoy hablando de que en estos tiempos podemos estar teniendo culto al trabajo, a la familia, a mis estudios, a mi experiencia, a mi conocimiento, a mí mismo. O sea, es para que usted se dé cuenta que podemos estar rendiendo culto a otro y estamos convirtiendo eso en otro Dios. Y podemos estar como este pueblo, rindiendo culto a dos señores. Como los políticos dicen, si me tengo que sentar a hablar con Dios, me voy a sentar a hablar, pero si me tengo que sentar a hablar con el diablo, también lo voy
Así hacen muchos políticos, yo lo he escuchado decir eso. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere negociaciones, Dios no quiere un doble culto. Pero Satanás gana con que el pueblo de Dios tenga un doble culto. Dios no quiere eso. Satanás sí. Él ya gana con alguno de estos artimañas. Él ya gana con que haga que los hijos de Dios tengan doble culto. Él ya gana con que vivamos una mentira engañados doctrinalmente. Él ya gana manteniéndonos en vergüenza y culpa si no confesamos nuestro pecado. Él ya gana si nos mantenemos en el miedo. O Él ya gana si dudamos de la palabra. Él se conforma con eso. Él es feliz con eso. Y nosotros no estamos llamados para darle felicidad al diablo. Nosotros estamos llamados para agradar a Dios con nuestra vida. Pero a veces decimos, no, pastor, yo quiero vivir para Dios, yo quiero vivir para agradar a Dios. Pero a veces el concepto que tenemos de eso es precisamente hacer algo a nivel ministerial o hacer grandes cosas. Te recuerdo, Juan el Bautista no hizo grandes cosas. Lo más grandioso que hizo Juan el Bautista fue tener el privilegio hermoso de bautizar a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio tan hermoso! Un privilegio único, más nadie lo iba a tener. Se lo dieron a él. Eso fue la obra más grandiosa que él hizo. Y predicó el arrepentimiento no a los filisteos, no a los samaritanos, a los líderes judíos, arrepentidos y convertidos. Generación de víboras. Esa palabra, generación de víboras, fue de Juan el Bautista a los fariseos, a los líderes religiosos de la época. Los llamó al arrepentimiento. Y por eso juzgaron a Jesús, porque los fariseos decían, bueno, pero él supuestamente no peca. ¿Qué hace bautizándose con Juan el Bautista si el bautismo de Juan es para arrepentimiento? ¿Por qué se bautiza? No entendieron esa parte tampoco. Así que es exactamente lo que ocurre. No pecó nunca, jamás pecó. No, Él es Dios hecho carne, no es creación de Dios. Él es Dios hecho carne. Jesús no es creación, Él es creador. Él es 100% Dios, 100% hombre. Ahora convoca a todo el pueblo de Israel y diles que vayan al monte Carmelo. Esto es exactamente lo que Dios hace hoy en su pueblo. Dios está llamando a su pueblo a que vengan al monte Carmelo, al monte del pacto, al monte donde está el fuego del altar. ¿Para qué? Para exponer sus corazones. Aquí Dios le estaba diciendo a través del profeta a Israel, Acera y Baal tienen que salir de su culto. El único que merece culto soy yo. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos, hermanos y hermanas, amado pueblo. Tenemos que velar sobre nuestros corazones para evitar que se formen ídolos, que no nos estemos dando cuenta, o quizás sí nos estamos dando cuenta, pero estamos siendo engañados por ese ídolo de nuestro corazón. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? El corazón con el pecado tiene un nivel de astucia tan grande que nos autoengaña. Nos autoengaña. El primer engañado es uno mismo. Una vez allí, Elías les dijo, ¿hasta cuándo estarán ustedes vacilando entre dos opiniones? Es Dios haciéndole un llamado al pueblo. ¿Hasta cuándo? Harto ya de la situación. ¿Hasta cuándo me van a tener conviviendo en sus corazones con un falso Dios, cuando yo soy el único Dios verdadero? Le preguntó al pueblo, si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios, síganlo a Baal. No pueden andar cavilando acá, no pueden andar en dos pensamientos. ¿Y qué dice luego? El pueblo hizo ¿qué? Silencio. Porque el pueblo no se había dado cuenta de su condición, no se había dado cuenta que estaban rindiéndole culto, una dualidad de vida espiritual que afecta tu vida natural. Eso no es lo que Dios quiere. Tenemos que guardar silencio para meditar en nuestros corazones, para darnos cuenta a ver si no estamos cayendo en esta artimaña satánica. Así que estas son las cosas que Satanás quiere de nosotros. La presencia de Dios, el arrepentimiento, donde está el pacto, donde restituimos el pacto con Dios. Porque en este monte, donde Dios trajo la restitución del pacto con Dios, con su pueblo. Hay una prédica, por cierto, en el canal de YouTube donde yo hablo de los montes de Dios, lo que significa cada uno de los montes. Bien, vamos a orar. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Bendito sea el Señor por su santa y poderosa palabra que nos edifica, que nos ilumina, que nos confronta, que nos guía, que nos escudriña. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú velas por el bienestar de nuestra vida espiritual, por el estado de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras almas.
y quieres siempre, Señor, santificarnos para que nos acerquemos más a ti, para que te amemos realmente, profundamente con todo nuestro ser. Y por eso nos preparas, nos enseñas cuáles son esas cosas, esas artimañas que Satanás usa en contra de tu pueblo, para que estemos velando y vigilando sobre ellas, Señor, para evitar así que Él gane terreno, para evitar así que Él saque victorioso, Señor, cuando la victoria real es tuya, porque tú lo venciste en la cruz del Calvario y transferiste esa victoria a nosotros, Señor, cuando nos imputaste tu justicia, tu estado, Señor, de aprobación delante del Padre, y tú tomaste nuestro lugar. Y quieres, Señor, que nos mantengamos firmes en esa victoria, Señor. Por eso yo te pido, Dios, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a mantenernos lejos del miedo, de la vergüenza, de la culpa, Señor, de la duda, de tu palabra, de tu promesa, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos caído en alguna dualidad de culto, si hemos mantenido alguna idolatría, algún Dios extraño fuera de ti, Señor, y no nos hemos dado cuenta. Alumbra con tu Espíritu Santo, Señor, nuestro corazón, nuestras intenciones, para que estemos a cuenta contigo siempre, Señor, para que así seamos siervos íntegros, siervos, Señor, que verdaderamente sean útiles para tu causa, Señor Jesús, preparados para toda buena obra, Señor, para glorificar tu nombre, para la salvación de muchos, la expansión de tu reino, Señor, y para vergüenza de Satanás, Señor. Padre, bendice a mis hermanos de esta forma, Señor, que ellos puedan meditar en sus corazones en esta palabra, que esto pueda generar fruto al 100 por 1, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Amén.